8:48. Vamos a conversar ahora con el economista, destacado economista Waldo Mendoza Bellido, presidente del Consejo Fiscal, una institución que para muchos de nosotros es toda una novedad y él nos lo va a contar. Lo importante es que este Consejo Fiscal permite, digamos, una tecnología y una ubicación tal que no se comprometa con las políticas que lleve el MEF o con lo que, en fin, se ve en la opinión pública y en otros organismos especializados. Su tarea fundamental es ser equilibrado y tranquilizador. Bienvenido, doctor Waldo Mendoza. Muy interesante, la verdad, esta existencia de este Consejo Fiscal, que además nos lo decía, viene siendo una corriente mundial, y como consecuencia de los resquemores y problemas y temblores económicos que se dan hoy día en el mundo. La función es fiscalizadora por un lado y al mismo tiempo, supongo, trata de hacer converger puntos de vista de las diversas instituciones del Estado. Así es como suena, digamos, Consejo Fiscal, también es llamar la atención. Es decir, no es solamente una consejería en el aire, es una consejería que tiene una funcionalidad muy concreta y específica. Sí, tiene una funcionalidad y evidentemente su carácter no vinculante, porque si no seríamos un gobierno paralelo. Claro. Y opinamos en ciertas circunstancias que estipuladas por la ley. Opinamos cada vez que el gobierno publica su programa macroeconómico, el marco macroeconómico multianual. Opinamos cuando se cambian las leyes fiscales y opinamos también sobre la política fiscal de corto y mediano plazo, ¿no? Somos un consejo que se ha iniciado recién en enero de este año. Tenemos un equipo técnico pequeño, un directorio de primer nivel. Y nuestra labor es opinar de manera autónoma sobre cómo vemos la situación fiscal en el Perú. Claro, pero que no es un ejercicio puramente académico, tiene que ver con muchos... ¿Cuáles son estos factores que entran en un pronunciamiento de esta índole? Por ejemplo, el gobierno peruano acaba de publicar su programa económico para el año 2017-2019, el marco multianual 2017-2019. Ese programa económico lanza grandes proyecciones macroeconómicas y especialmente es el insumo principal para la evaluación del presupuesto de la República. De ese marco macroeconómico sale el número del presupuesto de la República. Nos corresponde entonces evaluar si esas proyecciones nos parecen razonables, si las políticas que se proponen nos parecen apropiadas, y tenemos un equipo técnico que, digamos, reproduce lo que el MEF hace en este marco macroeconómico y tenemos la capacidad por eso de opinar sobre la razonabilidad de esas proyecciones. ¿Esos pronunciamientos se traducen en un tratamiento exclusivo entre el Estado y el Consejo Fiscal, o cuánta trascendencia pública tienen esos puntos de vista, estas formulaciones técnicas? La trascendencia pública va a depender mucho de lo que el Consejo Fiscal decida y de su inserción en la opinión pública, ¿no? Cuanto más creíbles sean nuestras opiniones, cuanto más serias sean nuestras opiniones, seguramente la opinión pública considerará de manera apropiada nuestras opiniones, ¿no? Que son opiniones colegiadas. Y vale la pena también decir que detrás de los pronunciamientos del Consejo Directivo, del Consejo Fiscal, hay toda una tarea técnica de documentos de trabajo, cálculos, corridas, estadísticas que felizmente están, a mi juicio, bien hechas porque tienen un buen líder, a Carlos Montoro, que es un economista de la London School of Economics muy calificado. E invitamos a la opinión pública a entrar a nuestra página web. Allí están nuestros documentos de trabajo que están detrás de los pronunciamientos, que son los más públicos. Señor Mendoza, usted publicó el día de ayer un artículo como presidente del Consejo Fiscal en que muestra su inquietud por algunas imprecisiones sobre cifras, hace notar la situación del déficit, el riesgo de que el endeudamiento crezca. Por ejemplo, desde el año 2000 no era tan alto como ahora. Pero hay algo que me ha sorprendido. Usted dice que la nueva regla fiscal aprobada la semana pasada deja en el aire, cito, las reglas aplicables a los gobiernos locales y regionales. ¿Qué cosa es lo que quiere decir exactamente eso, dejar en el aire? La ley anterior, la ley de fortalecimiento de la responsabilidad de transparencia fiscal, decía
me es imposible citar textualmente, pero decía algo así. La ley de presupuesto seguía por los siguientes artículos. Y esos artículos decían, 1, hay una regla de gasto público, 2, hay unas reglas para gobiernos nacionales y locales. La nueva ley, que acaba de ser aprobada hace un par de semanas, dice, la ley de presupuesto se guía ahora solamente por la meta del 2.5% de déficit como porcentaje del PBI. En la práctica, las dos pequeñas normas anteriores han sido eliminadas. Yo espero que transitoriamente, porque entiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas está preparando una nueva ley más comprensiva que eventualmente modifique la ley anterior en su totalidad y seguramente allí no quedará en el aire el tema de los gobiernos regionales y locales. Sí, perdí. Finalmente, cuando esta comisión lo que hace es seguir revisando que las políticas fiscales sean adecuadas y se inicia una discusión entre el ministro de Economía, el señor Alfredo Torne, y el exministro de Economía, el señor Alonso Segura. ¿Qué rol cumplen ustedes? Me imagino que luego de haber hecho este seguimiento ustedes pueden refrendar o no determinadas opiniones sobre las cifras, no sobre las formas de trabajo, pero sí sobre las cifras. ¿Cuál sería la explicación que ustedes tendrían que dar? Cuando opinamos sobre el marco macroeconómico de abril, cuando estaba como ministro Alonso Segura, expresamos nuestra preocupación por la deuda pública que normalmente se conoce y por los otros pasivos que tiene el gobierno, como las APPs, las pensiones, etc. En esta ocasión, lo que hemos dicho es que en los últimos 5 años, en parte por la crisis internacional que hizo caer el precio de los minerales y por tanto el impuesto a la renta, y en parte por la respuesta de política fiscal del gobierno, la política fiscal ha sido sistemáticamente expansiva. 2013, 2014, 2015, 2016. ¿Nos puede explicar para cualquier persona que esté en su casa qué cosa quiere decir sistemáticamente expansiva? Todos los años los ingresos han estado creciendo por debajo de los gastos. Todos los años se gasta más de lo que se Teníamos gana. un superávit fiscal de 2.3% del PBI hacia el 2012 y ahora vamos a terminar con un déficit fiscal de 3% del PBI, que es muy parecido al que tuvimos en el año 2000, hace ya bastante tiempo. ¿Esa realidad que ustedes observaban fue explicada así por el gobierno? Es decir, ¿no hay maquillaje de cifras? No, para ser justos, felizmente la transparencia se ha desarrollado bastante en el Perú, tanto en el Banco Central de Reserva como en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio tiene un documento donde se publican trimestralmente estos cambios. Evidentemente hay cosas que no se consideraban. Por ejemplo, los ingresos han caído más de lo debido porque las devoluciones que el gobierno hace a la SUNAT se han inflado inesperadamente, pero grandes diferencias no hay. ¿Y cómo es posible entonces que hayan habido discrepancias entre el señor Torne y el señor Segura en torno al nivel de la inversión pública? A ver, sobre la inversión pública lo que se puede decir es que se ha caído bastante en el año 2014 y el 2015 y se ha empezado a recuperar recién este año. ¿Por qué se ha caído? Aducen los documentos del Ministerio de Economía y Finanzas por un tema de la irresponsabilidad de los gobiernos regionales que paralizaron algunas obras, y la otra razón fundamental es que buena parte de la inversión pública en este país está financiada por los recursos del canon minero y petrolero. Ese canon, que era como de 5.000 millones de soles al año hacia el 2012, es ahora de 1.000 millones de soles. Entonces, lógicamente, la inversión pública se cae esencialmente. ¿Cuál es nuestro nivel de endeudamiento en este momento? ¿Cómo va a marchar el asunto? Nuestra deuda pública actualmente está en alrededor del 25% del Producto Bruto Interno. En términos comparativos es una deuda excepcionalmente baja. Solo Chile tiene una deuda más baja en América Latina y seguramente junto con Chile tenemos la deuda de las más bajas en el mundo. Sin embargo, esta deuda estuvo en 48.7% no hace mucho, en el año 2003. Se redujo hasta menos del 20% en el 2013 y ahora ha empezado a subir. No rápidamente todavía, pero hemos, detenido esa tendencia decreciente de la deuda pública y según el marco multianual estaría en 27% aproximadamente hacia el 2019.
La deuda pública alta es un tema muy importante porque cuanto más deuda tenemos, al final más intereses pagamos, claro, y por lo tanto le quitamos espacio a la obra pública, a los maestros. Como nos pasa a cualquiera de nosotros. Así es. Para darnos una idea, una deuda de 25% del PBI implica pagos de intereses de alrededor de 1.5% del PBI. Si la deuda pública fuese 60% del PBI, los intereses llegan al 5% del PBI, o sea, lo que gastamos actualmente en inversión pública. Por eso que no es bueno endeudarse. Para el Perú es muy fácil endeudarse. ¿Cuántos no nos quisieran prestar? Efectivamente, somos tan llamativos en ese sentido. Estamos en una situación como el cliente que sube a Ripley y saca Falabella y te obligan prácticamente a prestarte porque nuestra capacidad de pago es impresionantemente buena. Ya. Pero no por eso endeudarse es bueno. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Por supuesto que hay pues cientos de temas que podríamos abordar. Me interesa un aspecto, es decir, desde el punto de vista político lo que se decía es, viene una administración que va a ser claramente procapitalista y que por lo tanto va a dar una enorme satisfacción al empresario privado. Y ahí empieza la cuestión de decir cómo está reaccionando el empresariado frente a esta nueva administración. Se supone que puede tener más optimismo para invertir, por un lado, y supongo que también menos cautelas con respecto a las posibilidades de una transformación del Estado, por lo menos en el terreno económico. Expectativas y si realmente vamos a tener efectivamente una actitud distinta del inversionista en relación con las administraciones anteriores. Efectivamente, el marco macroeconómico multianual espera que la economía peruana crezca en 4.8% en el año 2017, por encima de lo que proyecta el Banco Central, 4.3%, y por encima de lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional, 4.1%. Y su explicación es que los indicadores de confianza han mejorado sustantivamente con la nueva administración. Y además, según el marco macroeconómico, habrían 18.000 millones de dólares que podrían potencialmente destrabarse, y eso es lo que explica esta diferencia sustantiva entre la tasa de crecimiento que esperan otras instituciones y la tasa de crecimiento que espera el gobierno peruano. Históricamente, sin embargo, lo que uno ve es que la inversión privada se mueve mucho al ritmo del contexto internacional. Eso es lo que dice la experiencia histórica. De repente, en esta oportunidad, nos da la sorpresa de que eso no sea tan influyente y que este factor doméstico de las expectativas, la elección del presidente Kuczynski... Y de tener una mejor orientación, digamos, en la política económica. Sí, pues. Más claridad, más precisión. Claridad, más precisión, norte es más o menos claro. El presidente Kuczynski, que es una persona que tiene muchas cualidades, entre ellas es la de abstraer y el de concentrarse en lo esencial, y parece que la población, los empresarios aprecian eso, ¿no? Pero es una apuesta. Vamos a ver si el 2017 terminamos creciendo 4.8%. Yo todavía tengo mis dudas. Pero claro, lo que es muy importante es que la voluntad y el punto de vista del empresariado suele ser ahora mejor, más optimista, menos hipercrítico, que también ha habido momentos en las administraciones anteriores en las que la pelea era muy profunda porque parecía que se iban a los extremos del pesimismo y del optimismo. Hay que esperar que ese optimismo se traduzca en el uso de sus bolsillos, ¿no? Es decir, en que efectivamente empiecen a invertir. Han habido periodos en la economía peruana donde el optimismo salta y no pasa nada con la inversión. Es por eso que yo soy un poco más cauto en vincular optimismo con inversión directamente. Otro punto, señor Mendoza, en el que hay cifras discrepantes es el déficit de infraestructura, que te impacta necesariamente sobre nuestra competitividad. En particular, hemos visto casos escandalosos del aeropuerto, la carretera Chincha. ¿Tiene datos usted sobre la manera como impacta el déficit de infraestructura en nuestro crecimiento económico? No, para serle sincero, no. Pero a mí no me gustan mucho los datos de déficit
porque también podríamos hacer un cálculo de déficit de lo que necesitamos en salud, de déficit en lo que necesitamos en educación, y seguramente eso es el doble de lo que necesitaríamos en infraestructura, ¿no? Sin embargo, me queda claro que la inversión pública, sea la inversión pública totalmente estatal o sea la inversión pública conjugada con la del privado, las APPs, tiene un efecto multiplicador inmenso sobre la economía peruana. Y no solo eso, es un gasto que lo haces hoy, que te da frutos hoy y que te da frutos después, a diferencia del gasto corriente o una reducción de algún impuesto, ¿no? En ese sentido, creo que vale la pena que el gobierno peruano ponga sus esfuerzos y ponga los recursos esencialmente en la infraestructura. Me parece una buena apuesta. Bueno, muchas gracias, doctor Waldo Mendoza. Sumamente interesante y sobre todo sumamente didáctico, que es lo que es muy importante de estos efectos. Es un gusto estar contigo, Raúl, Fernando y Patricia, y cuando quieran lo vuelvo a visitar.